aplicación dedicada a las fuentes del campo magnético, calcularemos los campos creados por cargas en movimiento. El caso más sencillo es el de una carga Q que se mueve con velocidad v. Para calcular el campo magnético generado en un punto caracterizado por el vector de posición R, utilizaremos la expresión que vemos ahora en pantalla. Campo magnético igual a mu0 partido 4pi por el valor de la carga por el producto vectorial velocidad por vector unitario partido de la distancia al cuadrado. Me gustaría resaltar que el campo magnético es una magnitud vectorial, por tanto hay que expresarla mediante un vector. Y ese vector viene dado a partir del producto vectorial de velocidad y u sub r. Es decir, será perpendicular simultáneamente a la velocidad y al vector u sub r, o al vector r, que son paralelos. También podemos verlo pensando que el campo magnético será perpendicular al plano definido por los vectores v y u sub r. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética. En este caso lo vemos en el vacío y es una constante que juega un papel similar al de la permitividad eléctrica o la constante de gravitación universal. Hagamos un ejercicio sencillo de aplicación de esta fórmula. Tenemos un protón, una carga positiva, que se mueve en el eje Y, en el sentido positivo, con una velocidad 10 elevado a 5 metros segundo. Calculemos el campo generado en el punto 002. Bien, pues habría que definir cuáles son los valores del problema. La carga es la carga del protón, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. La velocidad en el sentido positivo del eje Y, es decir, 10 elevado a 5 J metros segundo. Y como el protón se encuentra en el origen de coordenadas y quiero calcular el campo en el punto 002, pues tendremos que el vector de posición será el vector 2k. El vector unitario, por tanto, será el vector k. Pues el campo magnético vendrá dado por mu sub 0 partido 4pi, por la carga, por el producto vectorial, que si operamos tendremos que será 4 por 10 elevado a menos 22 teslas, por el vector unitario I. Es decir, el campo magnético es perpendicular a ese vector velocidad y ese vector posición. Si repetimos esta misma operación en los apartados B, C y D, podemos encontrar que en el campo, en el punto B, es decir, en el eje Y, va a ser 0, debido a que los vectores u sub r y v van a ser paralelos, y por tanto su producto vectorial será nulo. Al hacer ese producto vectorial en los puntos C y D, pues obtendremos los siguientes valores. Usualmente no consideramos cargas individuales, sino que calculamos los campos creados por corrientes eléctricas, que son esos conductores por los que circula una intensidad de corriente, es decir, por los que circula una gran cantidad de cargas. Consideremos un pequeño diferencial de uno de estos conductores, diferencial de L, en el que habrá una carga en ese instante, lo llamaremos diferencial de Q, y calculemos el campo que genera en un punto P caracterizado por el vector de posición R. Si pensamos tan solo en una única carga, el campo que generaría sería el que vimos en la expresión anterior, mu sub 0 partido 4pi, Q, y producto vectorial de v por u sub r partido de r cuadrado. Pero lo cierto es que no hay una carga en un conductor, hay n cargas. Dado que el diferencial es lo suficientemente pequeño como para considerar que r no varía, es la misma r para todos los elementos de ese diferencial, el campo generado será n veces el campo que crea una carga.
y el número total de cargas que hay en ese elemento diferencial será igual a la densidad de carga, que lo habíamos caracterizado con una n pequeña, multiplicado por el volumen de ese conductor, es decir, su sección A multiplicado por su longitud diferencial de L. El vector diferencial de L y el vector velocidad son dos vectores paralelos. Por tanto, un diferencial de L escalar por velocidad vectorial se puede expresar como diferencial de L vectorial por velocidad escalar. Tan solo sería necesario trabajar con un vector unitario en esa dirección para poder hacer este cambio. Si aplicamos este cambio que hemos hecho a la expresión anterior, llegaremos a esta última expresión del campo magnético generado por n cargas, donde encontramos un conjunto de parámetros, densidad de portadores por carga de cada uno de ellos, por sección del conductor, por velocidad de esos portadores, que todo eso es lo que se definió en otro momento como intensidad de corriente. Y por tanto, se puede expresar como el campo magnético generado por ese diferencial de corriente, como mu sub 0 partido 4pi por la intensidad, y el producto vectorial de diferencial de L por U sub R partido de R cuadrado. En este punto me gustaría hacer notar que lo que estamos calculando ahora es un diferencial de campo magnético, es decir, el campo generado por un pequeño diferencial de corriente. Anteriormente habíamos puesto un campo no con diferencial, sino el campo que generaban n cargas, era un valor concreto. Ahora pues vamos sencillamente al campo generado por ese diferencial de corriente. Bien, pues si ese diferencial de corriente nos genera este campo que acabamos de ver, el campo magnético generado por toda la corriente, por todo el conductor completo, será igual a la suma de los diferenciales y por tanto la expresión global del campo magnético será mu sub 0 partido 4pi por i por la integral de todos esos productos vectoriales diferenciales de L por U sub R partido R cuadrado. Es decir, vamos a sumar las contribuciones de cada pequeño diferencial para calcular el campo magnético total generado por ese conductor.